Hola, buenos días. Este video va a ser muy diferente a todo lo que las personas, mis amigos han estado acostumbrados a ver. Este es un video en agradecimiento a las cosas bonitas que ahora están pasando en mi país. Claro está de que van a haber mucha gente negativa, de que va a ver de una manera muy diferente el rumbo que ha tomado estos últimos 2 años nuestro país. Bueno, como ustedes sabrán, soy del país más pequeño de Centroamérica, llamado el Pulgarcito de América, El Salvador. Ya casi para todos, la mayoría ya no es tan desconocido el saber que tenemos un gobierno muy diferente a los que han habido durante décadas de la existencia de nuestro país. Pues hemos sido un país golpeado por la pobreza, por los desastres naturales y por la delincuencia y por tantas cosas que nuestro país ha tenido que pasar. Pero si me pongo a hablar de todo ese tiempo atrás de nuestro país, creo que sería un video infinito. No tendría fin porque no me alcanzaría ni toda la vida para contar todo lo que nuestro Pulgarcito ha tenido que pasar. Haciendo un recuento a grosso modo de todo lo que nuestro país ha tenido que pasar, hemos tenido gobiernos que solo han pensado en llenar sus bolsillos y hacer mejorar a su familia y a todos sus súbditos, sin pensar en nosotros, los de escasos recursos, en nuestros campesinos, en las personas que vivimos dentro de la ciudad, pero que no hemos tenido la oportunidad y no se nos ha dado la oportunidad de tener un buen trabajo y poder tener una vida digna y darles una vida digna a nuestros familiares. Hemos entendido y se nos ha como enseñado nuestros padres. Bueno, mis papás eran muy enfocados, tal vez no a la política, pero de la forma en que nos pintaban la izquierda era algo horrible, algo terrorífico. Pues sí, la verdad es que yo viví la guerra y vivir la guerra no fue fácil. Estuve a punto de ser parte de la guerrilla porque yo ya les he contado, uno de mis hermanos participó en la izquierda, pero mi papá no permitió y a lo mejor no estuviera ni contando el cuento ahorita, si eso hubiera pasado. Conocí de cerca movimientos no tan así sometido a verlo, a conocerlo todo, pero sí estuve muy involucrada en eso a mi temprana edad, viendo un poco cómo se desenvolvían en las cosas que más o menos mi hermano hacía. Pero bien, llegó el momento que ganó la izquierda el gobierno y por los ideales que habían peleado en aquella época, no se hicieron reales porque cuando vieron tantísimo dinero, a saber de qué manera, lo desconozco, fueron cambiando sus ideales y empezaron a llenar sus bolsillos. Y el que quiere saber más de esa historia, pues ahí hay muchos noticieros y mucha información ahora en las redes de todo lo que pasó cuando la izquierda ganó el
el gobierno de mi país. Pero sin embargo, yo fui una de las personas que fui beneficiada, voy a hablar así. Fui beneficiada porque en ese año que el primer, ¿cómo se le llama esto? El primer gobierno que agarró la izquierda de mi país, nosotros estábamos pasando por una situación muy difícil, muy, muy difícil. El papá de mis hijos se quedó sin empleo, ya no hubo colegio para mis hijos, que es lo más importante. Pensamos en nuestra familia. Yo tontamente puse en colegios a mis hijos, viendo el descontrol que había en la educación pública, peligro y preferencias. Y bueno, XY cosa, y uno quiere siempre lo mejor para sus hijos. Bueno, salí beneficiada porque digo, ese año que fue el de las vacas más flacas, y hasta el día de mis 50 años fue feo para nuestra familia, porque ya el proveedor cambió definitivamente y ya no teníamos los mismos ingresos que antes. No era que tuviéramos unos grandes ingresos, pero yo quería lo mejor para mis hijos y los puse en escuelas pagadas, porque tenía miedo de todo lo que pasaba. Más sin embargo, no tampoco fue bonito, nos teníamos que extralimitar de muchas cosas, pero yo por darles lo mejor a mis primeros 3 hijos. Cuando ya Sayem estaba, todavía gozó un poquitito de eso sin acordarse ahorita, porque yo la tuve en maternal, porque yo también trabajaba en aquella época y aportaba para la familia. Pero ya cuando el siguiente año que vino ya no se pudo, y tuvimos que pasar a escuelas públicas a mis hijos. Entonces, cuando entró el gobierno ya hubo un cambio, ya hubieron más beneficios para la familia. No eran grandes para algunos, pero para mí sí. Ya entregaron 2 faldas de uniforme, 2 camisas, un par de zapatos y un poco de cuadernos, lápices y todo eso. Y ya para mí fue maravilloso, porque yo tenía, podríamos decir, hasta caer en aquello, yo como familia, de ir a pedir limosna. A ese extremo llegó mi vida. Ahora bien, durante todos estos años, desde que ese gobierno llegó, bueno, yo fui beneficiado con uniforme, con zapatos, con cuadernos. Aunque para otros era poco, para mí era grande, pero lo que se veía, y nunca me he metido así en la política, porque he visto de que los políticos siempre van a beneficio de su familia y de sus súbditos, y en todo eso nosotros no nos veíamos beneficiados. Bueno, me gustaría hacer un énfasis en que la gente viera lo maravilloso que ha sido para una familia de escasos recursos como la mía. Nunca en lo que yo he tenido de vida, yo nunca vi un gobierno que se preocupara de tanto desastre que hubo en nuestro país, de lo que yo tengo de vida y de lo que mis ojos han alcanzado a ver. Cuando el terremoto, lo primero que yo vi y que me impactó fue lo del terremoto del 10 de octubre. Sí, otros países daban para nuestro país, mandaban para ayuda, para a lo mejor comida, dinero y todo eso, y los gobiernos se fueron engordando sus familias, haciendo grandes casas, y eso lo vimos, y vemos que presidentes están huyendo de nuestro país por la justicia, otros que al parecer se hicieron los muertos, no me consta, pero así dicen las noticias.
y, y otros que están guardando prisión todavía en sus por haber agarrado dinero de las arcas del país. Pues ahora con nuestro presidente yo veo mucha disconformidad en mucha gente, claro, tienen que sentirla porque no pueden pensar, permítanme, porque no logran pensar ni aceptar ni hacerse la idea de que el gobierno ahora esté tomando muchas buenas decisiones que para no se puede tapar el sol con un dedo. ¿Por qué lo digo? Porque han habido muchas mejoras en nuestras familias, vino la pandemia. Claro, si hubiera existido todavía el gobierno anterior y los mismos administradores del gobierno anterior, creo que ni yo, o tal vez solo yo, o tal vez muchas familiares hubieran perdido sus vidas por lo de la pandemia. Gracias a Dios hay un joven de presidente en mi país que ha sabido mantener temple en cuanto autoridad se trate. Cuando se trata de una autoridad, tiene que mantener coraje y aparte del coraje, capricho y defender sus ideales, defender su forma de pensar en querer mejorar a la clase baja media de nuestro país, porque realmente yo soy de la clase más baja que hay. Bueno, el gobierno de mi país ahora está haciendo muchas buenas cosas para los de la clase baja como nosotros. Siempre nos han llamado un país tercermundista. Siempre nos han llamado un país peligroso. Y solo el que vive en nuestro país y sabe lo que aquí pasa, y las noticias podrán decir muchas cosas feas o bonitas, pero parte de las feas puede ser cierto y parte de las bonitas puede ser cierto. Pero ahora yo estaba diciendo que no quería ser hipócrita porque realmente yo no voté, porque tanta mentira, tanto engaño, y los gobiernos solo llegaban a llenarse los bolsillos. Con el presidente que ahora eligieron la gran mayoría de mi país, porque no lo elegí yo, porque no fui a votar, pero si le diesen la oportunidad, pues creo que a ojos cerrados fuéramos a votar por él, porque realmente ha hecho mucho. En el pulgarcito, si no hubiésemos tenido un presidente que realmente se ve que sí quiere mejorar a nuestro país. Claro está que siempre va a tener detractores. Claro está. Ojalá estas personas dejaran de pensar tan egoístamente y pensaran un poco en las personas que vivimos en el olvido. En la pandemia hubo comida, la gente se quejó de tanto macarrón, la gente se quejó que los frijoles estaban duros, la gente se quejó porque pura sardina nos tenían, la gente se quejó. Y gente que vive también en la misma pobreza que pudiera haber vivido yo, que puedo vivir yo. Y me parece tan ilógico de parte de estas personas, porque cuando los gobiernos vinieron a buscarnos anteriores con comida a nuestras casas, ¿cuándo? Nunca. Si bien es cierto, dicen, de los impuestos, pues sí, de los impuestos nos hemos beneficiado nosotros de la clase baja. Y ahora, ¿cuándo usted en su historia vio que la tecnología llegó a su casa, a mi casa y a la de todos y a la de que cuando en la pandemia los niños no fueron a la escuela,
se les diera la oportunidad que el presidente no lo podía hacer todo de un solo y no nos puede dar a todos de un solo un equipo como el que les voy a mostrar a continuación, que es una computadora. Yo siempre decía, si rifaran una cachimbiada sería la primera en yo ganármelo. Yo nunca me quejé porque a muchas familiares les llegó los $300 mientras la pandemia. Yo no me quejé, yo sabía por qué no me la habían dado. Nunca me puse molesta. Mas, sin embargo, hubieron muchas personas que estuvieron en contra del gobierno y las veces que lo dieron, que no sé cuántas veces fueron beneficiadas y que todavía se quejan del gobierno. A mí no me lo dieron y estaba sin trabajo el papá de mis hijos y estaba sin trabajo yo. Pero yo sí, el momento más crítico de la pandemia, gracias a Dios, trabajé por 2 meses, pero por la soledad de mis hijas, por la falta que yo les hacía, ya no pude seguir trabajando y no era porque yo no quisiera, sino que era para tener estable la mente y psicológica de mis hijos. Entonces, ahora yo vengo y digo, pues no fui beneficiada con los $900 o no sé cuántos fueron repartidos en meses, pero sí, mi hijo salió beneficiado. No se lo dieron en el tiempo que lo habían dicho, pero nunca llegó tarde. Aquí está la computadora de mi hijo y yo feliz por eso. Ayer en el directo que hicimos la mostró y es una computadora, si sea de buena o de mala calidad, no tengo por qué yo decir que si fue de buena o mala calidad. De la forma en que sea, jamás habíamos sido beneficiados con un aparato como que les voy a mostrar a continuación. Bueno, esta es la computadora y esta es la forma en que vino. El niño la destapó ayer. Me hubiese gustado mostrárselas de cómo la abrió, la carita de él, pero yo estaba en directo y no lo podía dejar tirado. Pues me imagino que venía en estas bolsitas. Traía esto, medio la puse allí. Venía de esta forma, bien protegida. Esta es la compu que el gobierno de El Salvador, mi gobernante, el que nos gobierna ahora, al que se le deba respeto, es el que le dio a mi hijo el día de ayer. Muchas gracias, presidente Bukele. No sé si usted logre ver mi pequeño video. Agradecida porque todo llega en su momento. Nunca me quejé porque no llegase. Nunca me quejé. Sí, hay que esperar, hay que tener paciencia. Nunca me quejé de los gobiernos anteriores, solo observé. Me quejé porque cada quien tiene que hacer lo suyo, trabajar para sacar adelante a nuestra familia, porque si usted no lo hace, nadie va a pensar por usted. En cambio, este gobierno que sí ahora ha llegado a nuestro país ha pensado en todo lo que va a hacer falta a la clase baja. Y de esa clase baja soy yo. Ahora, si nos llaman un país tercermundista porque no tenemos grandes edificios, porque la gran mayoría de compañías fuera de nuestro país no quieren invertir en nuestro país, pero sí podemos decir que somos un país trabajador, somos un país agradecido con las buenas cosas que nos llegan, y también si no tenemos esperanzas, no tuvimos esperanzas por los gobiernos anteriores, pues con la fe los beneficios sí los estamos viendo. La compu ya se va a aprender y allí dice Ministerio de Educación, y ahí va a ver usted como bienvenido.
Ahí se está encendiendo ahorita. Voy a hacerle un poquitito de zoom a esto para que usted logre apreciar cómo está ahorita. Esa es la pantalla de la computadora y estoy verdaderamente agradecida, de verdad, agradecida porque en mi capacidad no hubiese podido darle eh, algo así a mi hijo. Ahí tiene el escudo de mi país y sí, la compu es de el Ministerio de Educación. Muchas gracias, mi querido presidente. Espero que esta herramienta mi hijo la pueda ocupar para lo que se le ha sido entregada para sus estudios. Espero yo también, Dios me dé sabiduría para poder estar pendiente de él. Bueno, Dios les bendiga a mi presidente y de mucha sabiduría para que pueda llevar de la manera que está llevando ahora nuestro país. Gracias.